bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Nos sentimos contentos de poder volver a compartir la palabra del Señor a través del estudio bíblico como una escuela dominical. Queremos rescatar esa escuela dominical y participar y tener la unidad que necesitamos como iglesia y mantenernos dando estas clases. Y le damos gracias al Señor porque vamos a comenzar una unidad nueva y esperamos en 2 episodios, en 2 tiempos vamos a estar dando esta unidad para que usted la pueda disfrutar y entender con claridad qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar con el libro de Génesis, así que busque su Biblia y le invito para que esté con nosotros para participar de esta palabra del Señor. Y sabemos que cuando hablamos de la Biblia, vemos tantas versiones en estos tiempos de las Sagradas Escrituras, tratando de hacerlo lo más simple posible. Y queremos en esta mañana y a través de las demás lecciones, que me imagino que mis compañeros van a estar dando, queremos enamórate leyendo la Biblia. Cuando leemos la Biblia nos vamos enriqueciendo y vamos aprendiendo más de nuestro Creador. Y es importante que nosotros estemos a la par con la palabra del Señor. La Biblia sabemos que fue escrita por más de 40 escritores en el curso de los años de 600,000 años. ¡Wow! ¿Y quién lo diría? Pero fueron dirigidos por el Señor y a través del Espíritu Santo esos pinceles, gloria a Dios, y para escribir estuvieron inspirados por el Señor para llevar esta palabra del Señor. Esta unidad vamos a tener un panorama un poco más amplio de lo que es la Sagrada Escritura y nos vamos a centrar especialmente en el tema unificador del plan de Dios para redimir a la humanidad del pecado y de los efectos de la caída. Ahí vamos a entrar en Génesis y vamos a ver de picada de pájaro, porque no podemos ir en todos los capítulos con mucho detenimiento, pero vamos a ver cosas que a lo mejor tú sabías o a lo mejor no sabías, pero que el Señor te va a ayudar a entender. Vamos a ver esa interacción de Dios con la humanidad, comenzando con la creación y avanzando hacia el nacimiento del pueblo de Dios y su historia hasta el momento del exilio. Así que no te retires de donde estás y vamos a participar de esta palabra. Y sobre todo en este estudio el énfasis va a ser establecer la base para la enseñanza de las Escrituras. Es importante conocer la palabra. Y ahora que tenemos tantos recursos también para aprender, y tenemos los institutos bíblicos y tantas, gloria a Dios, ayudas bíblicas que nos pueden ayudar para comprender las Sagradas Escrituras. Esperamos que con esta unidad sea inspirado para desarrollar un mayor entusiasmo en el estudio de la palabra de Dios. Y como le digo yo, enamórese de la Escritura. Y yo sé que usted va a recibir muchas bendiciones. La palabra la vamos a estar leyendo en forma salteada. Cuando nosotros vemos la Biblia, este sagrado libro, el libro más extraordinario que jamás se haya leído. Y cuando vemos y pasamos las páginas de cada historia, de cómo Dios intervino, cómo el Señor fue creando todas las cosas, nos hace pensar de ese Dios soberano y poderoso cual nosotros servimos. Y si no lo sabía, te voy a dar unos datos. La Biblia tiene 66 libros en total, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, más de 40 escritores, escritos en un lapso de 1600 años. El versículo más largo es Esther 8:9 y el capítulo más largo es el Salmo 119. El más corto es Tercera de Juan. El capítulo más corto es el Salmo 117 y el versículo más corto es Juan 11:35. Incluye
Vamos a ver secciones de la ley, de la historia, la poesía, los profetas, los evangelios y las epístolas. Y es el libro más vendido de todos los tiempos, traducidos a este tiempo a 2.400 idiomas. Y se necesita entre 70 y 75 horas para poderlo leer. No sé si te marco en esta tarde un desafío. Entra a leer las Escrituras. Y yo sé que a veces pensamos, no, yo no sé, no voy a poder o no lo voy a entender. Pero sí lo vas a entender porque el Espíritu Santo que está en ti te va a dar esa revelación para comprender las Sagradas Escrituras. Dios es el creador y soberano. Tenlo eso presente en esta tarde. Dios es creador y soberano y sobre todas las cosas. Él es soberano. Pero está íntimamente ligado a la vida de su pueblo. Aunque nosotros pensamos en un Dios todopoderoso, como Él tan maravillosamente se identifica contigo, se identifica conmigo, para nosotros mantener una relación tan cercana como la que tenemos nosotros por su gracia a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que en esta hora voy a leer unos versículos salteados. Vamos a comenzar con Génesis 1:1 y después va a brincar al versículo 26, así que tiene tiempo para que luego con calma lo vaya visualizando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que vamos a empezar este recorrido. Así que anímate en esta más tarde. La Biblia, como yo te dije ahorita, fue escrita por más de 40 personas en este transcurso. Pero el tema del Génesis refleja el tema principal, la redención de la humanidad del pecado y de los efectos de la caída. Acuérdense, Dios tomó su tiempo. Fíjense, Dios es todopoderoso. Y yo no sé si en esta tarde te has puesto a pensar, yo pudiera haberle hecho todo en un solo golpe, de una sola vez, porque Él es el Dios omnipotente. Pero nosotros vemos que cada momento fue dicho una palabra y venía del soberano Dios para establecer algo. Un día tras otro día se iban ordenando las cosas. Así que en esta tarde vamos a ver con mucha delicadeza y con mucho ahínco esta palabra del Señor. Recordemos, como yo le dije, que nuestro Dios es soberano, el supremo creador que ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos al cual nosotros servimos. Fíjate, Génesis no nos da todos los detalles de la creación, pero sí describe a nuestro poderoso Dios que creó todas las cosas. Vamos entendiendo y comprendiendo en el principio, creó Dios, Génesis 1:1. Dios ha existido desde siempre y el Creador precedió a la creación. Y las primeras 5 palabras de la Biblia repudian el ateísmo porque afirma la existencia de Dios Todopoderoso, el Creador eterno. Puede haber las mayores filosofías en estos momentos que quieran quitarle el valor de lo que pueda existir un ser como Dios, pero cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, podemos visualizar el poder, el gran poder del Todopoderoso, cuando tomó su tiempo para crear lo que ahora nosotros podemos disfrutar. Fíjate, Él establece todo como creador de todo, los cielos y la tierra, como te dije ahorita. Y es como el principio importante, una verdad fundamental del cristianismo. Dios creó el universo y este le pertenece a Él y Él lo controla. Salmo 24, 1 al 2. Pero recordemos que Dios pudo, como le dije ahorita, hacerlo todo de un solo orden.
pero lo hizo en 10 órdenes y así se daba más valor y más apreciación. Porque tal vez no lo pudiéramos nosotros analizar poco a poco cómo Él fue separando y creando la luz, creando los animales, y cada día traía un propósito. Ahora registra que esta gran actividad creadora del Dios dijo, Dios vio y Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios estableció, Dios bendijo y Dios reposó. Óigame, qué cosa grande. Del capítulo 1, del 3 al 31, podemos ver esa actividad creadora. Vuelvo y repito, la actividad creadora. Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo y Dios estableció, Dios bendijo y Dios reposó. Un Dios todopoderoso que está profundamente activo en su creación. Qué hermosa la palabra del Señor. Por eso vemos un equilibrio. Los días 1 y 2 tienen una obra cada uno. El tercer día tiene 2 obras distintas. Los días 4 y 5 tienen obra cada uno. El día 6 tiene 2 obras distintas que sirve para enfatizar que los animales y el hombre fueron creaciones distintas. Pudieran decir que el hombre pudiera salir por ahí por una teoría, que saliera del mono, pero eso se cae aquí porque Dios separó los animales de la creación del hombre. Así que no puede haber venido, por más que digan muchos por ahí, que la formación del hombre vino del mono. No, hermano, esa teoría se cae ante la Sagrada Escritura y la explicación de la Sagrada Palabra. Nos damos cuenta, hermanos, que todo fue formado y creado por el Dios Todopoderoso. Por eso Génesis lleva a la creación de la humanidad a la imagen de Dios, refiriéndose principalmente a la capacidad de justicia y santidad. Es muy importante esto que nosotros lo tengamos presente. Y sabemos que el hombre falló, el hombre desobedeció, a pesar de que Dios le proveyó todo lo que necesitaba. Pero siempre vino un ataque, el cual entonces desvió y trató ese enemigo de cambiar el plan y el propósito del Dios Supremo. Pero fíjate qué hermoso. Dios restauró, Dios le dio una oportunidad al hombre. Y por eso dice la Escritura, y lo vemos a través, ¿verdad?, de los capítulos posteriores al capítulo 1, cómo el Señor empezó a tratar al hombre y empezó a tratar de restablecer. Y se dijo desde un principio que a través de, va a haber una oportunidad de salvación, de restauración, de justificación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero que todo esto Dios siempre da una salida. Y a pesar que a veces nosotros nos portamos así, ¿cuántas cosas Dios nos está dando en este día? O te ha dado durante todos estos días, en el cual nosotros hemos visto tantas necesidades, tantas desgracias, tantas enfermedades. ¿Cuántas cosas Dios no nos da en nuestro diario vivir? En estos momentos de pandemia hemos visto, ¿verdad?, cosas retantes a nuestra vida, a nuestra familia, todo lo que hemos tenido que pasar, nuestros trabajos, hemos tenido que pasar, ¿verdad?, ciertas limitaciones, restricciones, hasta las iglesias han tenido que ser afectadas por las restricciones. Pero una cosa tenemos que decir: hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí el Señor ha sido bueno y maravilloso y ha extendido su mano para nosotros poder continuar adelante. Mira los pequeños milagros. A veces nos enfocamos en un gran milagro y perdemos de vista esos pequeños milagros que Dios va dándote. Ese momento en que pudiste sentarte a la mesa con tu familia y comer con ellos, y Dios proveyó para este día.
A veces pensamos, oh, mi trabajo, sí, tu trabajo, porque gracias al Señor estás trabajando. Y aún, si aún no pudiese trabajar por la razón, yo sé que tú has visto la mano, la provisión de Dios en tu vida, porque Dios no te ha desamparado y es una promesa de Él. Él no te dejará ni te desamparará. Pero como todo va de la mano a través de las Escrituras, vamos a ver a través de Génesis varios ejemplos, varias situaciones, varias personas en las cuales Dios escogió y en ellas está envuelta el plan y el propósito de Dios para la humanidad, porque eso no se detuvo en el huerto. Tal vez el hombre falló en ese momento con la mujer y falló al Señor, pero mire, la obra de Dios no se detiene por nada ni por nadie. Dios aparejó una salida y una oportunidad en la cual el hombre continuó su vida y después entonces, pues lamentablemente ya sabemos que surgieron situaciones durante el libro de Génesis, porque antes de llegar a donde vamos a llegar, que es el libro de Génesis capítulo 12, hubo un trayecto desde el capítulo 1 al 12 bastante concurrido y bastante, ¿verdad?, que nosotros podemos ver que muchas cosas a veces nosotros hacemos que no están conforme a la voluntad de Dios, pero con todo y con eso Dios es un Dios de oportunidad. Ahí va Dios otra vez y lo ayuda. Tuvo que venir un diluvio, lo arrasó a toda la humanidad por causa de tanto pecado que hay. Y es lo que nosotros estamos ahora, predicándole a las personas sobre, estamos en los últimos tiempos, aleluya, y así todo por consiguiente continuó esa obra. Dios entonces mandó esa promesa tan hermosa con el arco iris, en el cual entonces cada vez que el ser humano miraba esa promesa, se daba cuenta que había acontecido aquello del gran diluvio y con eso era la promesa que Dios no iba a destruir más la tierra con agua. Qué hermoso el Señor. Dios tiene todo bien programado. A veces, ¿qué podemos pensar? Que a veces mi vida no tiene una razón de ser. Sí, hay motivos y razones para seguir adelante. No te detengas por las cosas que vengan en el camino. Este Dios que te estoy hablando esta tarde es un Dios amoroso, un Dios soberano y poderoso, que es capaz de ayudarte en la necesidad más grande que tú puedas tener en esta tarde. Por eso es que queremos llevarte a través de la Escritura. Estudia esos capítulos con calma. Sabemos que el tiempo traiciona y no vamos a poder entrar en todos en detalle, pero a través de estas lecciones que van a ver con los compañeros que van a seguir, van a ver ustedes más abiertamente lo que es el plan de Dios para con el ser humano. Fíjate, si nosotros nos pudiéramos a pensar a dónde Dios nos va a llevar, pues yo sé que nosotros no sabemos el futuro, pero hay alguna cosa más maravillosa sobre todo. Uno de los atributos de Dios es la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Esos atributos, hermano, especialmente, hermano, tú no conoces qué te pasa mañana, pero Dios sí sabe lo que te va a pasar mañana. Dios tiene control de toda situación de nuestra vida. Y tú vas a ver la bendición de Dios. No te desesperes, que Dios va a estar contigo. Fíjate, entramos en el capítulo 12 de Génesis, rápidamente, y hay una historia aquí muy conocida, la historia de Abraham. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate, cuando miramos nosotros que vimos al principio, dice que cuando Dios terminó su creación, miró lo que había hecho y lo consideró que todo estaba muy bueno. Entonces vimos todo lo que ahorita les mencioné, que cada uno pues tomaron, ¿verdad?, decisiones incorrectas. Ahora Génesis registra ya un plan a través del capítulo 12 en adelante,
que necesitaban establecer un plan, y Dios por eso entonces quería restaurarlo todo. Ok, cometiste este error, no se quedó ahí en la destrucción, no, pues mira, va a haber una oportunidad, y esa es la oportunidad que esta tarde Dios te está dando a tu vida. Dios prometió que nunca más destruiría, como te dije ahorita, la tierra con un diluvio. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad continuó su marcha a la maldad. Necesitamos redención. Necesitamos la respuesta de Dios, que es el tema central de las Escrituras. El plan de redención comienza a tomar forma desde aquí, desde este capítulo 12. Ahí comenzamos a ver ese plan de Dios para con el pueblo. Dice que Dios escoge a Abraham para que fuera el padre, el primer patriarca del pueblo del pacto, a través del cual el mundo entero sería bendecido en un Salvador. Génesis 12, del 1 al 3. Y vemos que la transición cómo conecta a la humanidad con la familia de Abraham. Dios llamó a Abraham para comenzar una nación escogida que prepararía el camino para la simiente mayor. Óigame, Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Como esto va conectando de una forma especial para llegar luego más adelante, ver la mano de Dios obrar, cómo Él ha ido tejiendo. Yo lo llamo como tejer. Las damas tenemos yo no, pero las damas que tienen la habilidad, cuando toman un hilo, de un hilo puede hacerse suéteres, puede hacerse tapetes, se puede hacer cobijas, se puede hacer tantas cosas, cuando hay una mano hábil que sabe entretejer ese hilo. Y en las manos de Dios estamos, y Dios nos va entretejiendo, hermano, nuestro futuro, y nos va tomando Él de la mano para llevarnos a esa simiente que iba a ser mayor que el mismo Abraham. Y desde el punto de vista en adelante de estas escrituras, estaríamos presentes en el concepto del pueblo de Dios como simiente y linaje de Abraham. Y aunque pensamos en sus descendientes, como principalmente judíos, los creyentes gentiles, no judíos, están presentes en el Antiguo Testamento. Qué hermoso, viste, que ya desde el Antiguo Testamento los gentiles estábamos en el plan de Dios. Tú estabas en el plan de Dios, desde el Antiguo. Y la gente dice, no, eso era para judíos solo. No, ya, de cierta manera, ya el Señor iba acomodando las cosas. Rahab, Ruth, Urías. Y por eso es que aún Génesis dice que Abraham le ofreció los diezmos al sacerdote de Dios cananeo llamado Melquisedec. Mire qué cosa. Así que qué bueno que Dios nos tenga en consideración. A ti, amigo, hermano del alma, Dios nos tenía en esa consideración. En Abraham se nos presentan dos grandes conceptos de la fe en Dios y la confianza personal en sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Abraham a salir de su tierra natal en Mesopotamia para ir a un lugar desconocido. ¿Y sabe qué? El hombre, un hombre de fe, salió sin saber exactamente a dónde iba. Salió de un lugar gentil, como Mesopotamia, para ir en camino a una tierra prometida, a una Canaán, al territorio que hoy conocemos como Israel. Abraham fue el instrumento de Dios para la preparación del camino para Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento, los que siguen a Cristo son identificados como hijos de Abraham. Romanos 9, 6 al 9. Por eso la palabra de Dios nos recuerda que Él puede hacer cualquier cosa. Y Él puede crear cualquier cosa. Su plan era traer el Mesías. De alguna manera se iba a entretejer todo este camino, toda esta genealogía, todas estas personas que en el camino iban a ser importantes porque a través de ellas iba a ver la mano poderosa de Dios, a donde Dios nos iba a llevar, a la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo, a tener la salvación a través de Jesús. La promesa de Dios perduró a pesar de los fracasos del pueblo. Fracasa el hombre, pero la promesa de Dios no fracasa. Métete eso en la cabeza. La promesa de Dios no caduca. La promesa de Dios no cambia. La promesa de Dios se cumple, porque Él no va a mentir. Él se mantiene porque es un Dios de justicia.
y Él va a seguir adelante llevando este plan que Él tiene para la humanidad. Por eso la promesa de Dios perduró y seguirán y continuó. Abraham llegó al lugar a donde tenía que llegar. Y fíjate que después su familiar más cercano, que vendría siendo Jacobo, el nieto de Abraham, que es un gran ejemplo. Ya les digo, estamos como cruzando un poquito de aquí, un poquito de allá, para llevarle una idea del plan y el propósito de Dios. Fíjate que en Génesis, el mismo Señor en forma humana tuvo un encuentro con Jacob, el famoso encuentro de Jacob con el ángel. Y ustedes saben que hay hasta una alabanza que se canta referente a eso. Cómo ese Jacob luchó con el ángel, cómo él hasta el amanecer, él luchó hasta que luego, hasta el nombre fue cambiado. ¿Por qué? Porque él venció y pudo lograr, ¿verdad?, ese propósito. Realmente la lucha espiritual que tuvo Jacob deseaba una bendición de Dios. Yo sé que tú, mi amado hermano, mi amigo, deseas la bendición espiritual. Y a veces luchamos, no es fácil. Pero cuando tú luchas por lo que tú quieres, cuando tú luchas en el Señor y tú procedes y dejas que el Señor te guíe, óigame, tú aprecias esas bendiciones y no quieres perderlas y le das mucho cuidado para continuar adelante, de no fracasar, de no perder lo que con tanto trabajo te costó tener, que fue esa bendición. Por eso Abraham, Isaac y Jacob nos recuerdan que Dios diseñó un plan especial para redimir a la humanidad y luego preservó ese plan en circunstancias imposibles y a través de individuos imperfectos. Fíjate, Dios usa el humano, la parte imperfecta, para utilizarla en los planes que Él tiene para manifestar su poder. Aleluya. Levanta lo vil, lo que no sirve, dice la Escritura, para avergonzar aún los sabios. Así que tú puedes ser un instrumento de Dios, tú eres un instrumento de Dios, amado amigo, amada hermana, que me está escuchando en esta tarde. Puedes ser un instrumento del Señor, porque como fueron estos hombres con debilidades, defectos, se equivocaban, tomaban a veces direcciones equivocadas, pagaban el precio, pero fueron instrumentos de Dios. Déjate usar por el Señor, déjate usar por el Dios para que Él pueda hacer, ¿verdad?, en ti esa persona especial que tú quieres ser en el Señor. Tú puedes lograr muchas cosas en el Señor dirigido por nuestro Creador. Y sabemos que Dios todas las cosas las tiene bajo el control de Él. Por eso, Dios te bendiga, Dios te guarde. La próxima semana seguimos con la lección. Vamos a entrar con la vida de José. Así que no te despegues. Dios te bendiga.